Vamos a referirnos a lo que es la actividad procesal en materia penal dentro de los procesos penales en Guatemala. Aquí vamos a aludir una serie de cuestiones que son de observancia general tanto para el procedimiento penal común como para otras variaciones que tiene la tramitología en esta materia. Y nos estamos refiriendo a las distintas particularidades que, reitero, son de aplicación general para también todas las etapas que tiene el proceso penal. En este sentido, es importante tener claro el idioma, los horarios, las formas, las diferentes incidencias que caracterizan el proceso penal o el modo de enjuiciamiento penal de Guatemala. Y pues iniciaremos diciendo pues que en general la actividad procesal es un conjunto de actuaciones que se llevan a cabo en la secuela procesal y abarcan los actos preliminares, introductorios, actos de procedimiento común o procedimientos específicos, así como incluso la fase de las impugnaciones en materia penal, y pues su gran objetivo va a ser lograr la aplicación del derecho penal sustantivo a un caso concreto, ¿verdad? Obviamente a través de esta dialéctica procesal que nos da la oportunidad de realizar lo que originalmente está en la parte sustantiva o material del derecho penal y pues eso implementarlo en las situaciones concretas. Se supone que bajo la estricta observancia y respeto de los derechos humanos, que pues además enmarcan lo que son las garantías procesales. Es muy importante tomar en cuenta que en Guatemala se utiliza un modelo que se le conoce como de gestión por audiencias, que es un vehículo para materializar los principios del sistema acusatorio. Si bien es cierto, el proceso penal en Guatemala no es eminentemente acusatorio por algunas características que mantiene del sistema inquisitivo, la mayoría de lo que son sus incidencias se caracterizan precisamente por una tendencia acusatoria. Y la mejor forma de viabilizarlo es implementando un modelo que se conoce como de gestión por audiencias. Es decir, los jueces deben aplicar en la tramitación de los procesos penales que todo se realice a través de audiencias, que todo se lleve a cabo mediante la comparecencia de todos los sujetos procesales y de ser posible que concentre la mayor cantidad de actos procesales. Es decir, que no se realice nada más de forma aislada cada uno de estos momentos dentro del proceso penal, sino que se pueda avanzar hasta donde la normativa lo permite. Bajo esta perspectiva podemos decir que en Guatemala pues le corresponde precisamente al presidente del organismo judicial el dotar de toda una organización y gestión de un despacho judicial eficiente y eficaz para que la función jurisdiccional, la función de los jueces, pueda realizarse de manera pronta y cumplida. En la práctica, Guatemala todavía presenta múltiples retos, ya que es muy frecuente que se suspenda una buena cantidad de audiencias y pues eso acusa falta de espacios físicos, salas para que se ventilen las audiencias y también las otras instituciones del sector justicia como el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Ministerio Público, Instituto de la Víctima, principalmente, también tienen sus limitaciones en cuanto a recurso humano.
Sin embargo, el modelo de gestión por audiencias brinda una gran facilidad para poder administrar justicia de manera celérica. ¿Cuáles son los principios que tiene la actividad procesal en materia penal? Bueno, empezaremos por la publicidad y la inmediación. La seguridad jurídica radica en la inmediación procesal de los sujetos necesarios para su realización, en donde todos se van a enterar al mismo tiempo porque todos comparecen a estas convocatorias que debe realizar el órgano jurisdiccional y de esa manera se realizan las diligencias judiciales. Todos observamos, todos intervenimos, todos nos imponemos de el contenido de la resolución jurisdiccional y a partir de ahí podemos obviamente ejercer los derechos que estamos representando. Otra característica que podemos combinar es la concentración y la continuidad. Precisamente los actos procesales son únicos y son indivisibles. Además, no se pueden interrumpir por regla general, excepto que la ley así lo establezca de forma expresa. Su interrupción se debe siempre a una condición excepcional y justificada, como por ejemplo durante la tramitación de un juicio oral. El espíritu de lo que es nuestra normativa es que se agotara en un solo acto. Sin embargo, sabemos que dada esa trascendencia y la cantidad de etapas que se realizan dentro del debate, pues es bastante difícil que se agote en una sola comparecencia. Pero el espíritu de la norma y de este modelo de concentración precisamente es que se avance lo más que se pueda. Para el efectivo cumplimiento de estas garantías, entonces, nuestro organismo judicial debiera proveer todo lo que se precisa para ello. Y no solo en la ciudad capital, sino también en todo el interior del país. Otro aspecto muy importante dentro del modelo de gestión por audiencias y algo que caracteriza precisamente o debe caracterizar la actividad procesal, y es bueno que desde la formación los estudiantes lo incorporen como parte valiosa de su forma de proceder, es la lealtad procesal. Porque esta radica en la credibilidad y la confianza que como profesionales vamos a tener. Esto significa que todos quienes somos usuarios del sistema de justicia, sobre todo los sujetos procesales, deben recíprocamente tener un respeto, una actitud que esté orientada a evitar retardos, alteraciones de datos y circunstancias que obstaculicen la gestión. Es muy importante que todos estemos involucrados porque en ocasiones pueden darse ventanas de oportunidades para precisamente tener argumentos y justificar la dilación procesal, o sea, el retardar la administración de justicia de manera injustificada. Entonces, más allá de que una norma no lo permita, van a haber algunos momentos en los que eso ya va a estar librado a la ética del litigante, al buen hacer de parte de los abogados. Ahora, ¿qué comprende cuando hablamos nosotros de la actividad procesal en general? Pues que tengamos claro el idioma, el tiempo, el lugar de las actuaciones dentro de la tramitología penal, el registro de actuaciones procesales, el registro de las actuaciones dentro del Ministerio Público, ¿verdad? En donde se realizan algunas etapas de este proceso, incidentes, cómo se llevan a cabo, el régimen de plazos, el régimen de comunicación, citaciones y notificaciones, ¿verdad? Así como también el desarrollo de las audiencias, los actos procesales en general, las resoluciones y pues obviamente todo esto enfocado, no podría ser de otra manera, en
la generación y producción probatoria. Así que todo lo que se refiere al régimen de prueba también forma parte de la actividad procesal. Como podemos darnos cuenta, son muchos los aspectos que hay que tomar en cuenta en esta, digamos que, reflexión introductoria antes de abordar las incidencias procesales propiamente dichas. Empezando con el idioma, las actuaciones se tienen que cumplir en español. Deben apoyarse a aquellas personas que precisen un auxilio para la comprensión. Solo tendrán efectos los actos que se realicen en esos casos con traducción. En esto es menester hacer la reflexión de lo delicado que puede ser para un país que es multilingüe como el nuestro, el que de pronto no se cuente con esas traducciones. Así que, de acuerdo al artículo 142 del Código Procesal Penal, el Estado no tiene opción. Está obligado precisamente a esa traducción, digámoslo así, simultánea para que tenga eficacia el quehacer judicial. Tiempo. 145 del Código Procesal Penal, este precepto nos habla que los actos pueden ser cumplidos en cualquier día y a cualquier hora, salvo que la ley pues establezca lo contrario, ¿verdad? Caso de plazos establecidos, reconstrucciones de hechos y demás. En el devenir de las audiencias, el presidente del tribunal debe dar a conocer de viva voz a todos los concurrentes día, hora y lugar para las reanudaciones correspondientes. En el caso de aplazamientos diarios o suspensiones, con plazo determinado dentro de los trámites. ¿Dónde? El lugar para la realización de las actividades procesales. Bueno, los jueces que controlan la investigación actuarán en su propia sede. Sin embargo, en algunos casos los jueces deben constituirse a otros lugares para la práctica de diligencias que así lo requiera, ¿verdad? Lo mismo va a suceder con los tribunales de sentencia. Otro aspecto es el registro, cómo se guardan las actuaciones procesales. Aquí tenemos que invocar o fundamentarnos en el artículo 146 del Código Procesal Penal, que pues establece que el registro de las actuaciones se lleva a cabo por el funcionario que los practique, asistido por el secretario y de acuerdo al reglamento de juzgados penales, la figura fundamental acá es el auxiliar judicial de audiencias. Existe un auxiliar judicial que registra estas actuaciones. Y actualmente, dentro de lo que es el quehacer de los tribunales penales, se utiliza el disco de audio, dejando atrás aquellas actas que existían otrora y que pues actualmente el oficial de audiencias o auxiliar de audiencias tiene esa responsabilidad porque reglamentariamente se le ha conferido no solo del registro, sino también de proveerle también a los sujetos procesales copia de los audios correspondientes. Esto obviamente constituye un avance gracias a la tecnología porque ahí se puede detectar y conocer hasta las respiraciones que realizan los sujetos procesales, por decirlo de forma un poquito ilustrativa. Es decir, hay mucho que se puede obtener de un audio comparado con lo que vendría a significar un acta. Siempre se practican el faccionamiento de actas, pero estas actas son llamadas sucintas. Son simples resúmenes, por así decirlo, porque lo que realmente tiene valor es el registro de audio, ¿verdad? El artículo 22 precisamente del Reglamento Interior de Juzgados y Tribunales Penales pues también regula que en esta materia y pues dice que se puede utilizar cualquier medio que favorezca la preservación de la información. Pueden existir errores y problemas de registro. De acuerdo al artículo 149 del Código Procesal Penal,
pues digamos que se mandata que no se deben generar borrones, cambios, mutaciones, irregularidades dentro de las actas, ¿verdad? Y que en todo caso, pues deben salvarse y utilizarse las técnicas correspondientes para evitar cualquier tipo de alteración que afecte la credibilidad y eficacia de estos documentos, ¿verdad? Sin embargo, existen diversos criterios referente a los errores y pues normalmente se ha propugnado porque existan algunas alternativas que resguarden de mejor manera todo lo que hace a la documentación. Reitero, si bien es cierto, la mayor parte de las actuaciones se registra a través del formato digital de un disco de audio, siempre existen documentos físicos que forman parte de la carpeta judicial. En cuanto al Ministerio Público, que también tiene un rol preponderante, sobre todo en sus tareas investigativas, la ley establece que el Ministerio Público debe llevar el particular registro de actuaciones durante la etapa de la investigación, ¿verdad? Y en ese sentido, el juez únicamente va a tener los originales de los autos por los que ordena, por ejemplo, medidas cautelares, medidas sustitutivas o diligencias que impliquen una restricción de algún derecho. Esto en cuanto al quehacer del Ministerio Público. Luego, pues, se tiene que realizar remisión de actuaciones del MP al Tribunal de Sentencia. Esto con miras a la tramitación de un juicio oral o debate. La documentación y actuaciones que se remiten al Tribunal de Sentencia están establecidas en el artículo 345 del Código Procesal Penal e involucran la petición de apertura a juicio, el acta de audiencia oral en donde se dictó precisamente la apertura a juicio o en este caso el registro del mismo y obviamente la apertura a juicio. Estos documentos son muy importantes porque le van a posibilitar al juez sentenciante de alguna manera tener un resumen de las etapas previas. En cuanto a los incidentes del proceso penal, pues no nos sujetamos a lo que establece la ley del organismo judicial. De acuerdo al artículo 150 bis, tenemos que, pues obviamente hay un trámite específico para los incidentes que involucra la realización siempre de audiencias orales. Ahí podemos advertir que siguiendo el modelo de la gestión por audiencias, también los incidentes se agotan en audiencias orales, tal y como pues ha sido la dinámica del resto del proceso. El interponente solicita la audiencia, expone argumentos, propone prueba, el juez cita las partes, plazo de 2 a 5 días, según se trate cuestiones de hecho derecho, y se dicta una resolución, pues oídas las partes, se resuelve en la medida de lo posible inmediatamente y obviamente rigen acá las reglas del contradictorio de un debate. Bueno, otro aspecto importante dentro de la actividad procesal es el régimen de plazos. Los plazos están fijados y son improrrogables a su vencimiento. Entonces, es una de las cuestiones con las que cada sujeto procesal debe tener muchísimo cuidado. Aquí sí existe una integración con lo establecido en la ley del organismo judicial en sus artículos del 45 al 50. Cuando la ley pues no establece un plazo o la extensión del mismo, pues queda a criterio de la autoridad, en estos casos el tribunal o funcionario que deba practicar el acto, pues debe fijarlo, debe determinar dicho plazo, ¿verdad? El Ministerio Público, el imputado y las demás partes pueden renunciar expresamente a los plazos. Es algo que sucede y que pues habla muy bien del sujeto procesal cuando renuncia a un plazo porque ya ha hecho uso de un recurso, de una oportunidad para intervenir y contribuye de esa manera, aunque sea simbólicamente, a la celeridad y rapidez de los procesos. Algo fundamental también es el régimen de comunicación, citaciones y notificaciones. Y es fundamental porque de ahí depende
el tiempo conferido a los sujetos procesales para plantear una acción, interponer un incidente, plantear algún recurso. Vencidos estos plazos, ya no se puede actuar. Por lo tanto, hay que ser muy celoso, muy cuidadoso en cuanto a la forma en la que se notifica y el tiempo que se tiene para poder intervenir. En cuanto a la forma de las citaciones, de las notificaciones, actualmente se utiliza el casillero electrónico, que pues es uno de los logros y avances que el organismo judicial ha pues tenido, y ahora prácticamente todos los abogados y las partes estamos familiarizados con este sistema que nos permite en cualquier momento ser notificados, ya que pues no importa dónde estemos, tenemos registrado un casillero que pues de acuerdo a la normativa que lo rige, nos compele a estarlo revisando constantemente, y es nuestra obligación estar viendo y pues enterándonos de si hay alguna notificación. Si nosotros hemos sido correctamente, de acuerdo a la ley y la tecnología, notificados, pues ya queda de lado nuestro el actuar y pues estar revisando, reitero, esa información. Caso contrario, si existiera alguna irregularidad, podríamos como sujetos procesales oponernos o plantear algún otro tipo de cuestión. Ya para caer al desarrollo de audiencias, según el artículo 20 del Reglamento Interior de Juzgados y Tribunales Penales, una audiencia constituye un acto procesal por virtud o por medio del cual juez o tribunal recibe información relevante de manera directa por parte de los sujetos procesales para la toma de decisiones de naturaleza jurisdiccional, oral, continua, contradictoria, pública y concentrada. Esas vendrían a ser las cualidades que debe tener una audiencia, y es presidida por el juez o presidente del tribunal, y obviamente desde su inicio hasta el final, quien va a ser el responsable del orden y de que se respeten las formas del debido proceso. La publicidad podrá ser restringida en casos excepcionales establecidos en la ley, pero normalmente las audiencias deben ser públicas. Ya para ir concluyendo, hablaremos que en general, pues el ejercicio de las funciones del órgano jurisdiccional en cuanto a los actos procesales, pues también puede suceder que haya necesidad de requerir ciertos controles, incluso la fuerza pública, y disponer de las medidas necesarias para que estos actos se realicen, acordonar áreas, pedir que exista una conducción, etcétera. Es bien importante también caer en la cuenta que pues las resoluciones tienen un plazo para dictarse y puede suceder inacción o inactividad de parte de los sujetos procesales. Y en este sentido se habla de la queja dentro del proceso penal o la actividad procesal. Al respecto, dice nuestra normativa que vencido el plazo para que se dicte una resolución, el interesado se puede quejar ante un tribunal superior, ¿verdad? Si se tratara de un juzgado, pues va a ser una sala de la Corte de Apelaciones quien, previo el informe, es decir, viene el magistrado, la sala, le requiere informe al juez y va a resolver. Y en su caso puede ser que le diga al juez que se le emplaza para que dicte la resolución que ha omitido pronunciar de forma oportuna. Eso sin perjuicio de que esto en determinado momento va a acarrear una sanción administrativa para el juez. En cuanto a la rectificación, dentro de los 3 días siguientes a que se dicta una resolución, un tribunal puede rectificar de oficio, o sea, sin que se lo pidan los sujetos procesales, un error, una omisión material, siempre que esto no implique una modificación esencial. Esto es un tema también un poco controversial porque en la práctica hemos observado
cómo se dan cambios que sí constituyen una modificación esencial y que se realizan de forma espontánea por el funcionario judicial. En ese sentido, estaríamos ante un caso de variación de formas del proceso. Luego, también es importante hacer alusión a la actividad probatoria, que es todo aquel conjunto de esfuerzos que realizan los sujetos procesales bajo las directrices del juez para generar medios de confirmación procesal, es decir, para convencerlo de la tesis o la antítesis, según estemos hablando del Ministerio Público o de la defensa. Rigen una serie de, pues, reglas dentro de esta probanza jurisdiccional o procesal, mejor dicho. Una de ellas es la libertad de la prueba, así como también existen lineamientos para que la prueba se admita o no, como es el caso de la prueba inadmisible, ¿verdad? La prueba que es innecesaria, la prueba que es abundante, porque la prueba debe ser lícita, debe ser legal, debe ser necesaria, debe ser oportuna y pues debe ser suficiente. Además, pues debe tener absoluta pertinencia entre lo que queremos probar y lo que efectivamente se está dando por acreditado. En cuanto al hecho notorio, pues es un concepto que se utiliza mucho dentro del proceso penal para hacer alusión a cuestiones que no es necesario probar. Hay hechos notorios como que el día tiene 24 horas, que una parte del día está con luz natural y otra está con nocturnidad, oscuridad, etcétera. Son cuestiones que ya damos por sentadas, lo que hace que dentro de la tramitación de los procesos penales ya no se tenga que estar acreditando pues estos extremos que son dados como notorios y por lo tanto los jueces deben evitar que se tenga que generar prueba por cuestiones innecesariamente. En cuanto al sistema de valoración de la prueba, ya para ir terminando, diremos que existe en Guatemala el sistema de la sana crítica, que no es otra cosa que un sistema que se basa en la lógica, la experiencia y la psicología. O para decirlo en términos sencillos, pues es el sentido común que aplicamos los seres humanos en la valoración y apreciación de los distintos aspectos relacionados con la vida. Así que, pues, cuando los jueces tienen que apreciar la prueba y determinar si tiene un impacto positivo o negativo en su decisión, eso debe ser informado o debe ser decidido, pues, a la luz de los postulados de la sana crítica razonada.